Buenos días. Buenos días, días. profe. Buenos días, profe. Ok, el tema de la huella de carbono. Vamos a hacer un ejercicio de huella de carbono y de huella ecológica. Este ejercicio tiene que ver con las acciones individuales que sumadas darían porcentajes significativos de descarbonización en los países. El concepto de huella ecológica es distinto del concepto de huella de carbono, pero está relacionado. El concepto de huella ecológica tiene que ver con el uso de recursos naturales y con la manera como nosotros nos gastamos el planeta para las actividades del desarrollo y de la vida. La huella de carbono tiene que ver exclusivamente con el impacto en las emisiones de carbono, el impacto de nuestra actividad en la emisión de carbono. Se dice, por ejemplo, que la movilidad a partir de uso directo de combustibles fósiles es una actividad altamente productora de huella de carbono. Entonces, mi huella de carbono, si yo me desplazo en bicicleta, es mucho menor que si me desplazo en un auto. Y es mucho menor si me desplazo en un auto pequeño que si me desplazo en un auto grande. Si yo me desplazo en un bus, divido mi huella de carbono con todos los pasajeros del bus. Si yo me desplazo en un bus eléctrico, genero una huella de carbono mucho más pequeña que si me desplazo en un bus de diésel, de gasolina. Si yo me monto en un avión, genero la mayor huella de carbono posible, porque el transporte aéreo es altamente consumidor de gasolina. Esto es el concepto de la huella de carbono, dicho en términos muy generales, y conocer nuestra huella de carbono es útil, conocer la huella ecológica de los países es útil, conocer cómo eso puede modificarse es útil, y la mejor manera de conocerlo es a través de un ejercicio, no a través de una cosa teórica que yo les pueda decir. Por eso Amelie y Nicolás van a guiar el ejercicio de hoy. Entonces, como Manuel ya dijo, el método de la huella ecológica es un método para medir el área necesaria para el estilo y el estándar de vida de una persona, pero también se puede medir de una nación o una ciudad. Esta huella se puede comparar con la biocapacidad, que es la habilidad de la naturaleza de renovar recursos. Y con estos dos indicadores se puede calcular el día del sobregiro. Esto también nos va a contar Alex aquí. Me toca. Here. What is our ecological footprint? Today I'm going to use illustration to explain what it is and how we feed our planet. So let's get going. This is what we need to provide the resources we use and to absorb the waste we produce. 1.5 planets. So that means that it takes about a year and a half for our planet to regenerate what we use in a year. The Global Footprint Network calculates every year Earth Overshoot Day, and in 2013 it was on August 19th. So that was the day when we finished using our resources for the year. So think about it as a bank account. For the first 7 months and 20 days, we lived on our annual revenue. After that, we spent our capital. Seems like there's something wrong with that math. Our ecological footprint
measures how much land and water area we need to produce the resources we use, things like energy, food, land for settlements, timber, seafood, and to absorb the waste we generate. Our biocapacity is the amount of biologically productive area that is available to provide the resources we use and to absorb the waste. So we can compare footprint and biocapacity to see if we are well balanced or not. So let's dig into that a little. I live in Canada, and our ecological footprint in 2007, that was published in 2010, was 7.01, meaning that to provide what we consume every year, we need 7.01 global hectares per person. But we live in a huge country, and our biocapacity was actually 14.92 global hectares per person. So if we do the math, the difference was 7.91, which means that technically we are an ecological creditor country. Does that mean that it's okay to consume as much as we do? Well, not really, because if the whole world lived like us, we would need more than 4 planets to produce the resources we use and to absorb the waste, because not every nation has so much land, such huge forests, and so many other natural resources. The United States has a footprint of 8 and a biocapacity of 3.87, so the difference is minus 4.13. So they are a big ecological debtor country. This is actually the case of most developed countries. Among the smaller footprints is the Democratic Republic of the Congo with 0.75. Although it's not an economically rich country at all, it has a biocapacity of 2.76. So you see that it's also an ecological creditor country with a difference of 2.01. The Global Footprint Network published the footprint in low, middle, and high-income countries between 1961 and 2008. This is the world's average biocapacity. What did you notice? Yeah, it is systematically decreasing. So basically, the story reads, the wealthier people are, the bigger the footprint. So when we can afford it, it's hard to resist, I guess. And this is also confirmed by the fact that 17% of the world population consumes 80% of the world's resources. So the main problem is not the absolute lack of resources, it's the fact that our global consumption is extremely uneven and inefficient. So these were footprints for nations, but you can also measure the ecological footprint of an individual, a city, a business, or all of humanity to assess our pressure on the planet. So I calculated my own ecological footprint on the Global Footprint Network website, and it is about 5.5. So why is it significantly less than Canada's footprint of 7? Well, mostly thanks to my lifestyle. I rarely eat meat, I drive very little, I live in a highly energy efficient house, etc. So you can go and calculate your own personal footprint if you like. I included the link in the description below. So the ecological footprint is a really useful way of understanding our relationship to the planet and how the ways in which we live impact our ability to survive and thrive as a race over time. So try it, you may find it interesting. As usual, here are the key points to keep in mind. Humanity uses more resources than the Earth provides. The main problem is not the absolute lack of resources, it's the fact that our global consumption is unevenly distributed, that it favors only a few, and that it's also extremely inefficient. And the ecological footprint is a great tool to assess the pressure that we put on the planet. Basically, it helps us keep the big picture in mind and not get lost in the details. Entonces, esa era la explicación de la huella ecológica. Y la huella de carbono es parte de la huella ecológica.
La huella de carbono, como ya dijo Manuel, calcula la cantidad de gases de efecto invernadero que una persona emite debido al estilo de la vida que lleva. También, obviamente, se puede calcular la huella de carbono de una nación, una ciudad o también un producto, una empresa. Y esto quiere decir que la huella ecológica mide el impacto que tiene en el medio ambiente y la huella de carbono mide el impacto en el clima. Ups. Aquí. Entonces aquí les voy a demostrar algunos ejemplos. Por ejemplo, la huella ecológica de Colombia per cápita es 1.9, en los Estados Unidos es 8.1, Alemania tiene 4.7 y la República Democrática del Congo 0.8. Esto también, como vieron en el video, se puede calcular en tierras. Entonces, si todos vivieran como las personas en Colombia, se necesitaría 1.2 tierras. Si todos vivieran como las personas en los Estados Unidos, se necesitarían 5 tierras. En Alemania 3.2 y la República Democrática del Congo 0.47. La huella de carbono también es muy distinto de los distintos países. La huella de carbono de Colombia es bastante pequeña, todavía es 1.74, de los Estados Unidos es 15.52, Alemania 8.52 y República Democrática del Congo 0.03. Como ya vieron que hay unas diferencias muy grandes, también se calculó en 2015 qué huella ecológica necesitaría cada persona para que todos podrían vivir de una manera sostenible y justa. Y eso hubieran sido 1.56 hectáreas globales. En este mapa se ve que estos 1.56 hectáreas casi pues lo pasan casi todos los continentes, solo África, y eso fue en 2007, entonces en este momento no lo sé, no lo alcanzó. Y también se ve, como ya hemos dicho varias veces, los Estados Unidos, Europa y Oceanía con Australia y Nueva Zelanda tienen unas huellas ecológicas muy, muy grandes. Esto es un mapa de World Mappa, que ellos hacen unas mapas un poco extraordinarias donde dependiendo de los datos se expanden o se disminuyen las áreas de los países. Y este mapa demuestra las emisiones de carbono de 2016. Lo que uno ya ve es China y los Estados Unidos, igual que Europa, tienen unas emisiones muy grandes, aunque las emisiones per cápita, por el color más oscuro, en los Estados Unidos es más alto que, por ejemplo, en China. Y lo que también se nota es que África, por ejemplo, es casi no existente y también Latinoamérica es muy pequeño. Lo que también les quiero demostrar es que estas huellas ecológicas son una buena herramienta, pero también hay que tener un poco de cuidado porque depende de lo que uno calcula, incluyen distintas cosas o no. Por ejemplo, existen huellas ecológicas para países donde no se incluye el comercio internacional. Y también hay distintos enfoques. Por ejemplo, a la izquierda arriba se muestra la huella ecológica de producción y a la derecha es la huella ecológica del consumo. También se puede calcular los países acreedores y deudores, lo que también ya mostraron en el video, de distintas maneras. Por ejemplo, a la izquierda abajo, Latinoamérica, casi todos los países de Latinoamérica son países acreedores, por lo que en este mapa se calculó de la manera de la huella ecológica nacional y también la biocapacidad nacional. A la derecha, en comparación, casi todo Latinoamérica son países deudores,
por lo que se calculó la huella ecológica nacional y la biocapacidad global, para que lo tengan en cuenta cuando ven estadísticas así. Entonces, algunos pros y contras de estos indicadores: es simple de comprender, es también útil para comunicar y demostrar el impacto en el clima y en el medio ambiente. Es un buen medio para poder comparar, por ejemplo, países o también personas, y demuestra un límite concreto del máximo uso. Algunos contras serían que los cálculos no son muy transparentes. También los sistemas detrás, por ejemplo, los sistemas ambientales, son muy complejos para ser descritos por un solo indicador, y las calculadoras en Internet incluyen y excluyen diferentes factores. Entonces, dependiendo de la calculadora que uno use, recibe distintos resultados. Y también, por ejemplo, los océanos no son incluidos como sumideros de carbono en la biocapacidad. Entonces, ahora vamos a entrar a la calculadora. Tal vez existe una persona voluntaria con la que rápidamente podemos pasar este ejercicio y después cada uno lo pueda hacer solo. Si quieres, yo te ayudo con el test. Listo, de una. Entonces, yo te leo las preguntas y tú me vayas contestando. Listo, perfecto. Entonces, primera pregunta sería: ¿con qué frecuencia comes productos pecuarios? Entonces, aquí se puede llevar a ocasionalmente, frecuente, muy frecuente. Ahí sería muy frecuente. Muy frecuente, como es carne diariamente. Huevo también, pollo. Listo, listo. Si quieren, aquí, esto ahora no lo vamos a hacer, pero aquí también se puede guardar los detalles, si uno come más pescado, marisco o carne de vaca. La segunda pregunta sería: ¿cuántos de los alimentos que comes son no procesados, no envasados o cultivados localmente? Eso quiere decir menos que 320 kilómetros. Eso claramente es una... Yo diría que un poquito menos de la mitad, o sea, hacia ningunos, como un 40%. 40%. Sí, por ahí. Listo. ¿Y en qué tipo de vivienda vives tú? ¿Independiente, sino con agua corriente, departamento de varios pisos, dúplex, casa adosada o edificio con 2 a 4 unidades, o condominio de lujo? La de dúplex, casa adosada o edificio. Listo. ¿Y de qué material está construida tu casa? Ladrillo, cemento. Listo. ¿Cuántas personas viven en tu hogar? 5. Listo. ¿Y cuál es el tamaño de tu casa, más o menos? Mediano. Como por ahí Un 100 poquito, metros cuadrados, un poco poco más. menos, un Poco poco más. más. ¿Así? 150. 150, más o menos. Listo. Aquí también ven que les ponen de vez en cuando unas informaciones, si les interesa, lo pueden leer también. Entonces, ¿tienes electricidad? Sí, porque estás en el computador. ¿Y Sí. qué tan eficiente es tu casa en el consumo de energía? Uy, yo diría que poco. ¿Poco? Sí. Por debajo del promedio, iluminación ineficiente y electrodomésticos estándar. Sí. Listo. ¿Sí? Pero, bueno, ya que no te puedes devolver ahí. Sí. Es que malinterpreté la pregunta. Creo que es un poquito más, o sea, tirando a la mitad. Promedio sería electrodomésticos modernos y controles climáticos. Mejor.
por encima del promedio, iluminación y electrodomésticos bien aislados y eficiente uso cuidadoso. No, el anterior a mí, en el Listo, promedio. el promedio. Listo. Vale. Entonces, ¿qué porcentaje de la electricidad de tu casa proviene de fuentes renovables? Bajo, un ¿Es el 0 o un poco más? poco más. Sí, porque hay algunos focos que últimamente adquirimos que son de fuentes ¿Por ahí renovables. 15%? Sí, por ahí. Listo. Comparando con tus vecinos, ¿cuánta basura Lo que generas? Amelie, Sí. ¿por qué no te das para atrás un poquito? ¿A qué le llamas que compraron algunas cosas nuevas, Sergio? Unos bombillos LED, creo que se llaman. No, De pero esos que, esos no son renovables. LED ah, no es renovables. Es eficiente. Yo pensé que eso era lo que estabas diciendo. son de luz azul, no sé si, No, ¿no? son más eficientes que los halógenos, pero no son de fuentes renovables. Fuente renovable sería solar o eólico. Ah, no. Cero. Entonces Entonces, ahí varía más. En general es cero, sí. Ok, ok, listo. listo. Entonces, comparando con tus vecinos, ¿cuánta basura generas? Eh, yo creo que más, Más. en Listo. parte porque Aquí, tengo una mascota, entonces pues ahorita estamos produciendo más. listo. Claro. ¿Y qué tan lejos viajas en automóvil o motocicleta cada semana? Pues ahorita mucho menos que antes de la pandemia, pero Claro. normalmente por ahí de aquí a la universidad, unos que 5, 7 kilómetros por ahí ¿En la semana o al día? al día. Entonces serían como 70, pensando con el fin de Un poco semana. menos, es que yo vivo bastante ¿O cerca de la menos? universidad, Listo, por ahí 50, sí. listo. ¿Y en motocicleta? No, solo he ido pues en Transmilenio o en carro. Listo. Em, ¿Cuál es la economía de combustibles promedio de los vehículos que usas con más frecuencia? Eso lo que está puesto es el promedio. Entonces, Yo creo si no que lo pues, sabes, lo podemos dejar así. en el de moto sí, pues ninguno, porque pues no Sí, yo utilizo. creo que eso lo excluye porque como lo has, como no lo pusimos en la pregunta anterior, lo excluye. O Ah, Entonces, sea, ok. no. esa pregunta quiere decir, ¿tienes un carro grande, mediano o pequeño? Mediano, Ok, entonces sí aplica 7 litros por cada 100 kilómetros, más o menos. perfecto. Listo. Cuando viajas en coche, ¿con qué frecuencia compartes el viaje de auto con otros? De noche, uy, casi siempre, ¿no? Casi siempre, entonces Sí, el 90%. yo creo sí, siempre voy acompañado de noche. Listo. ¿Qué distancia viajas en transporte público cada semana? Lo mismo que en carro, 7 kilómetros. Ah, pero cada semana, que entonces serían 50. Listo. ¿Qué distancia viajas por avión cada año? Eh, por ahí, puedes mover la barrita a ver cuánto cambia, por favor. ¿Cómo? Puedes mover la barra para ver qué rango es. Son horas. Tú puedes elegir las horas. No, no es mucho. Por Pero ahí, haz un cálculo fuera de pandemia. si fuera de pandemia, sería más o menos 10 horas por mucho. 10 horas yo. 10 horas, listo. Entonces, tu resultado son 4.9 tierras. Entonces, si todo el mundo viviera como tú, necesitaríamos 4.9 tierras.
y el día del sobregiro personal sería el 15 de marzo. También, por eso usamos esta calculadora, es que nos dice la huella ecológica y la huella de carbono. La huella ecológica es 8.3 y la huella de carbono es 13.4. Aquí también se puede ver de qué, como, por qué categoría de consumo es que tu huella ecológica y tu huella de carbono es así de grande, que por ejemplo aquí se muestra comida y bienes. Me parece que deberíamos hablar un poquito de los datos de Sergio Listo. para que tengamos un referente, ¿no? O sea, no me parece que puedan ser distintos de la mayoría de nosotros, esos datos que puso Sergio ahí, de manera que podemos pensar en lo que significa si te vas hacia atrás, ese. Sí, lo que significa que el 15 de marzo, es decir, hace un mes, ese estilo de vida, que no es un estilo de vida eh, alto, o sea, en el sentido de que él haya dicho, voy 2 veces al año a Europa, tengo una camioneta grande, vivo a 100 kilómetros de la universidad. Es decir, los datos que presentó Sergio son, a mi juicio, bajos, o sea, lo más moderado posible. Sin embargo, con esos datos, da que el 15 de marzo ya él agotó lo que le correspondía del año en materia de huella ecológica. Y que si todo el mundo viviera así, necesitaría casi 5 tierras para soportar ese nivel de vida. Entonces yo creo que sí vale la pena reflexionar sobre lo que significan los estilos de vida y sobre lo que significa que si estuviéramos haciendo esta misma encuesta en países de renta más baja o de nivel de desarrollo o más bajo o más alto que el nuestro. Ya, eso era lo que quería decir. Sí. O también simplemente en otros, por ejemplo, en otras regiones de este país. También ya sería muy También, distinto también, probablemente. sí. Sí. Aquí también les pregunta después cómo es que te sientes y también le da la oportunidad de en general explorar más datos. Si algún día quieren ver más sobre distintos países, los deudores y acreedores, las huellas ecológicas. Y al final, obviamente, necesario también demuestra soluciones y qué es lo que cada persona puede hacer. Uno puede seguir en aprender más sobre ciudad, energía, comida, población y planeta. Entonces, me gustaría que cada uno, les voy a dar el link, que cada uno hiciera, les damos unos 5 minutos, que cada uno hiciera Cálculo. el cálculo de su huella, exacto, y que después, no sé, también Sergio, tal vez tú después nos puedes decir qué es lo que pensaste, qué es lo que te sorprendió, o otros pueden compartir sus resultados con nosotros y hablamos de eso. Correcto.